Buenas tardes, hola a todas y todos. Entonces, antes de empezar, pues vamos a hacer el reconocimiento del territorio. Quisiéramos comenzar con el reconocimiento de la tierra en la que hoy nos reunimos. Es el territorio tradicional de los Huron-Wendat y Petun First Nation, los Seneca y más recientemente los Mississaugas del Credit River. El territorio fue objeto del acuerdo Dish with One Spoon de Wampum Belt, un acuerdo entre la Confederación Iroquois y los Ojibwe y las naciones aliadas para compartir pacíficamente y cuidar los recursos alrededor de los Grandes Lagos. Hoy, el lugar de asentamiento y encuentro de Toronto sigue siendo el hogar de muchos pueblos indígenas de toda Turtle Island. Estamos agradecidos de tener la oportunidad de trabajar en la comunidad en este territorio. Bueno, entonces, una vez más, hola a todos, les doy la bienvenida, hola a todas. Mi nombre es Lida Velázquez y soy la trabajadora comunitaria de información legal del Consejo de Desarrollo Hispano. A nombre del Consejo les doy la bienvenida y a todas las participantes, a los participantes a esta charla informativa organizada pues hoy, que hace parte de una serie del segundo ciclo de charlas informativas organizadas por el Consejo de Desarrollo Hispano. La charla de hoy, salud reproductiva, embarazo, parto y posparto en familias hispanas. Y tenemos entonces a nuestras invitadas, gracias a la participación de Sandra Farías y de Noelia Graserstein, a quienes una vez más les damos las gracias por haber aceptado nuestra invitación. Sandra Farías es comunicadora social, educadora prenatal y trabaja desde el 2015 como doula de parto. Se capacitó con la mayor organización internacional que certifica doulas en el mundo, DONA, y desde entonces ha asistido física y emocionalmente a familias en más de 60 partos en la Casa de Partos de Toronto, hospitales y en sus domicilios. En el 2017, Sandra creó Doula for Mama para atender a madres y familias durante el embarazo, el parto y el posparto. Y Noelia Graserstein es actualmente parte del equipo de parteras de la clínica West End Midwives, ubicada en las cercanías de Keele Finch. Se graduó con honores en la Universidad Ryerson en el 2014. Desde entonces trabaja en hospitales, atiende partos a domicilio y en la Casa de Partos de Toronto, donde es parte del Consejo de Parteras. Noelia tiene entonces una extensa experiencia con familias de la comunidad hispana y portuguesa y ha traído al mundo a miles de bebés. Gracias. Muchas gracias. Invitadas especiales, Sandra y Noelia. Bueno, muchísimas gracias, Lida, por darnos la oportunidad de compartir esta información con toda la comunidad, especialmente con las familias hispanas que sabemos tanto necesitan recibir información en su propia lengua, información accesible sobre cuáles son los servicios que se prestan aquí en el área del Gran Toronto, cuáles son las opciones para poder llevar adelante el cuidado prenatal, el embarazo informado y un parto seguro que puede tener lugar, como tú bien decías en la introducción, en distintos ámbitos. Esa es una gran diferencia que existe con respecto a lo que ocurre con los partos en Latinoamérica, en países de Latinoamérica, donde estos servicios que existen aquí en Canadá no están ofrecidos de igual manera y realmente brindan una gran posibilidad a todas las familias hispanas. Además, creo yo, en mi experiencia, sirven para empoderar a la mujer, empoderar a toda la comunidad sobre lo que significa el embarazo, sobre cuáles son las opciones del parto, cómo llevar adelante un parto con decisiones informadas y cómo transmitir este importante trabajo que se hace a nivel comunitario en todas las nuevas familias que llegan aquí a esta tierra a tener a sus hijos. Muy diferente de lo que ocurre en países como México, donde
me ha tocado ver una gran cantidad de familias en esa situación de embarazo y lamentablemente sin los servicios de salud, porque no tienen tampoco acceso a servicios de salud para ellos y sus familias. Entonces, lo que ofrecen las parteras es una importante iniciativa que mucha gente la desconoce, y ese es el objetivo, creo yo, primordial de la charla, dar a conocer cuáles son los servicios que existen y que son completamente gratuitos para las familias hispanas. Le doy el paso a Noelia, que puede contarnos un poquito más sobre su trabajo con las familias hispanas. Gracias, Sandra, y gracias a vos, Lida, por la presentación, y al Consejo de Desarrollo Hispano por tenerme acá. Bueno, un poco siguiendo lo que estaba diciendo Sandra en cuanto a los servicios que brindamos y que muchas personas no están al tanto, no saben, se encuentran embarazadas en un país que es ajeno al de ellas y no saben a quién recurrir, cómo manejarse en el sistema de salud. Nosotras las parteras tenemos como un acuerdo, si se quiere, paralelo a lo que es el OHIP, que es la tarjeta de salud, en el cual el gobierno de la provincia nos da el funding, o sea, los fondos para brindar nuestra atención y nuestros servicios a toda aquella persona que sea residente de la provincia. Y cuando decimos residente, me parece lo que es que vale la pena destacar es que no es permanent resident, ¿no? Es residente. No se trata de documentos de inmigración, sino si están de hecho viviendo aquí, en contradicción con algo que sea como el turismo de salud, ¿no? Entonces, mientras que una persona esté viviendo en esta provincia, nosotros podemos brindar nuestros servicios de manera gratuita. Nosotras brindamos la atención primaria. Eso quiere decir que la persona que se atiende con nosotros no tiene que ir a ningún otro médico ni nada. Nosotros atendemos durante todo el embarazo, brindamos los servicios clínicos, o brindamos la opción de hacerse los test que son de rutina, de cuánta sangre o de ecografías, brindamos la atención del trabajo de parto y parto, como decía Sandra, y como decías vos en la introducción, en varios ámbitos. Y también en el posparto, por 6 semanas, en donde trabajamos atendiendo a la familia, digamos, a la madre y al bebé, ayudamos con la lactancia y todo. Pero además de eso, me parece que también la forma en la que trabajamos nosotros es como un poco diferente a lo que están acostumbradas a ver en el sistema médico aquí o en los países latinoamericanos, o inclusive también de otros países, de otros lugares del mundo, en cuanto a que uno de los pilares más importantes para nosotros es la continuidad de cuidados. O sea, nosotros atendemos de una manera específica, ¿no? En cuanto a que la persona viene a nuestro cuidado, depende de la clínica, se manejan de forma diferente, pero siempre va a tener o 1 o 2 o 3 parteras que están a su atención, disponibles 24 horas al día, todos los días, y entonces eso hace que se desarrolle una relación de confianza, entonces, y que a la hora del parto también tengan una persona que es de confianza, que ya tienen un vínculo preestablecido. Damos mucho tiempo en nuestras consultas como para poder abordar todos los temas, no solo los clínicos, sino también emocionales, salud mental. A veces un poco referimos a otros servicios de la ciudad, como sea necesario, pero brinda la oportunidad de realmente hacer una atención que sea personalizada, ¿no? A lo que cada persona individualmente necesita. Bueno, eso es como así en general nuestra atención, ¿no? Sí, es muy importante, como decía Noelia, destacar el hecho de la información que se brinda durante todo el cuidado prenatal, sobre todo. Muchas familias a veces acuden a otros tipos de proveedores de salud, y en esos espacios no tienen la oportunidad de realizar muchas preguntas.
mucha información no se les menciona a veces a estas familias, simplemente por falta de tiempo en algunos casos, o simplemente porque no saben hacer las preguntas, no tienen conocimiento, por la barrera del idioma y también por la cultura respecto de relación del sistema médico con los clientes. Esto tiene un impacto, en mi opinión, hacia la manera en que se encara el embarazo y cómo se encara el parto. Creo que la principal diferencia con las parteras es que las parteras en todas sus citas y en todos los encuentros, como explicaba Noelia, hay una contención no solamente desde el punto de vista clínico, sino también emocional y del contexto social en el cual se está dando esta situación de embarazo y parto. De manera que hay espacio para que se puedan hacer preguntas, para que las decisiones se tomen de manera informada y consensuada. Se ofrecen además servicios de interpretación en estas citas para aquellas personas que no hablan el idioma. Y eso también facilita la comunicación y permite que la persona pueda realizar las preguntas y manifestar todas sus preocupaciones, permite un diálogo mucho más sincero, y estos son todos componentes que sabemos favorecen el llegar a tener un parto satisfactorio, favorecen el attachment, o como decimos, el contacto, el apego que se va a crear entre la madre y el recién nacido una vez que nace, porque se toma mucha más conciencia tal vez de todos los pasos que significaron tanto el embarazo como el parto, las distintas etapas por las cuales fue transitando y que fueron sin duda en muchos casos, sobre todo en las personas que por primera vez tienen bebés, una transición a otra etapa completamente distinta de sus vidas. Este acompañamiento que dan las parteras es lo que inspiró el movimiento de doulas en el mundo. Y las doulas son un complemento a ese cuidado durante el embarazo y durante el parto, con la gran diferencia de que nuestro trabajo es no clínico, es decir, nosotros no hacemos ningún trabajo médico de examinación ni de controles de ecografías o sangre, orina, ninguno de esos controles. Eso es un trabajo exclusivo de la partería. Nosotros nos dedicamos al acompañamiento físico de la madre para prepararse para el parto, en todo lo que tiene que ver con el reconocimiento de su cuerpo, las posiciones que favorecen un nacimiento vaginal, que es la manera óptima y la manera recomendada por la Organización de la Salud para poder llevar adelante un parto de la manera más segura. Y durante el trabajo de parto acompañamos a las madres para que puedan percibir las sensaciones de su cuerpo de otra manera, tratando de generarles un espacio de meditación, de visualizaciones, de masajes, todas actividades físicas orientadas a poder llevar y sobrellevar el trabajo de parto con mucha tranquilidad, con mucha calma y completamente seguro. En comunicación con las parteras, las doulas también favorecemos esas primeras etapas del trabajo de parto para que la partera pueda saber o estar más atenta a esa evolución del trabajo de parto, cómo se va dando. Y de esta manera, cuando comienzan ya las contracciones regulares, allí el equipo de parteras puede intervenir y llegar ya sea a la casa o trasladarse al hospital con sus clientas o a la casa de partos. Y las doulas seguimos acompañando fundamentalmente a la madre en todas estas etapas,
ya sea del traslado, ayudándola con la respiración, ayudándola a comprender lo que está pasando con su cuerpo en ese momento y cómo sobrellevar todas esas sensaciones físicas y emocionales que va experimentando, fundamentalmente por el efecto de las hormonas, que son las que desencadenan el parto. Y aquí le voy a pedir a Noelia que nos cuente un poquito cuáles son esas etapas del parto y cuáles son ese cóctel de hormonas, como se llama, ¿no? que es, creo yo, uno de los momentos más importantes del parto. Sí. Antes quiero hacer una aclaración, quiero agregar algo a lo que estaba diciendo Sandra sobre el tema de las decisiones informadas. Yo creo que una de las cosas que prepara, que esto tocó un poco también Sandra, a las familias, a las personas embarazadas, a tener un parto que sea satisfactorio, que no haya intervenciones que no sean necesarias, etc. Es toda esta información que nosotras vamos compartiendo durante todo el transcurso del embarazo, en donde ponemos a la persona embarazada en el centro, digamos, es la persona embarazada la que toma las decisiones y no es digamos, una cuestión vertical de que yo le voy a decir a alguien qué es lo que tiene que hacer. Entonces ya desde los comienzos del embarazo empiezan a tomar, a sentirse empoderadas para tomar sus decisiones, a sentirse más en contacto con su cuerpo, más en ese rol que para muchos puede ser difícil porque no estamos acostumbradas a tomar decisiones de la salud, estamos acostumbradas a que nos digan lo que tenemos que hacer. Entonces es un ejercicio que lo vamos practicando durante el embarazo completo. Entonces a la hora del parto, ya tenemos hecho esto, ya tenemos hablado un montón de veces y un montón de tiempo en cuanto a cuáles son las preferencias que tiene esa familia a la hora del parto, si algo que quieren, si algo que no quieren, y nosotros tratamos ahí de acomodarnos a eso. El parto en sí, yo creo que tenemos esa idea de que es algo lineal, ¿no? Empieza de tal manera y luego se pone más regular, más fuerte, no sé qué, y desencadena en un parto. Y bueno, no es así. No es así, pero tiene una razón de ser, ¿no? Pero, digamos, a veces ayuda a conceptualizarlo un poco de manera no tan lineal, porque entonces en esa primera parte, cuando le decimos a early labor o la parte temprana del trabajo de parto, a veces puede ser que las contracciones se ponen más frecuentes y a veces menos frecuentes, ¿no? Es todo irregular porque el cuerpo todavía no está coordinado y organizado. Empieza a tomar rol las hormonas, claro. Empieza a salir flujo de oxitocina. En cuanto la oxitocina empieza a fluir por la sangre, que es la que trae las contracciones, el útero, que son capas de músculo, necesita desarrollar receptores para agarrar esa oxitocina. Entonces, eso lleva un proceso. Para algunas es súper corto, para algunas es mucho más rápido, para algunas es lineal. Empiezan más fuerte, más cerca, trabajo parto activo, bebé, pujo, no sé. Para otras no, a lo mejor tienen muchas horas de contracciones fuertes y luego se empiezan a espaciar. Y si uno no sabe esta información, se empieza a preocupar, empieza a pensar hay algo que está malo conmigo, hay algo que no estoy haciendo bien o no sé. Y sobre todo, todo un montón de carátulas, no estoy haciendo las cosas bien, no me sale, no estoy fuerte, no puedo, ¿no? Entonces en eso también nosotros vamos acompañando porque estamos disponibles las 24 horas y con esto de que ya los vamos informando desde antes, pero creo que es importante eso, entonces entrar en sintonía con el cuerpo y dejar que como que el cuerpo, intentar apagar la cabeza y dejar que el cuerpo tome protagonismo y como dejar el control, ¿no? Entonces todo ese trabajo de parto early no es que no lleva nada, ¿no? Siempre se habla mucho en tema de la dilatación, como si fuese que la dilatación es el único componente, ¿no? Ay, tengo 2 centímetros, no, tengo 3 centímetros, no tengo 4, todo es relativo, digo yo siempre. O sea, a veces que no hace falta hacer ni siquiera un examen interno, porque ¿qué información me va a dar? Esto es lo que es importante. ¿Va a cambiar cómo voy a manejar la situación? Si no, ¿para qué lo estoy haciendo?
¿no? Pero ¿por qué? Porque si no nos quedamos como tan focalizados en esos números, en que si 2 centímetros, 3 centímetros, si nos olvidamos de realmente pasar esa experiencia del parto, intentar relajarse. Cuando uno se relaja también hay otra parte de las hormonas, ¿no? Que son esto del flight or flight que algunos hemos escuchado, ¿no? Si estamos nerviosos, estamos estresados, estamos con miedo, se liberan otro tipo de hormonas, ¿no? El cortisol y todo esto que hace que también se pueda frenar el trabajo de parto, que sea más doloroso porque nos tensionamos, ¿no? Entonces, una de las claves está en eso, en el apoyo, porque el apoyo trae confort, el apoyo trae más relajación, más confianza, y con eso sigue el flujo de hormonas que nos hacen sentir bien, las endorfinas, que hacen que nos sintamos mejor, sirven como como painkillers, ¿cómo se dice painkillers? Como... Es una anestesia local. Una anestesia natural, gracias Sandrita, como una anestesia natural. Entonces, eso hace que también se vaya haciendo más llevadero el trabajo de parto. Entonces, la parte temprana, bueno, puede ser de distintas formas. Ya en cuanto están teniendo las contracciones que son fuertes, regulares, y ya están en ese patrón con buen ritmo durante por lo menos 1 hora o 2 horas, ya podemos decir que está en trabajo de parto activo, siempre que ahí sí que la dilatación acompañe, porque es todo en conjunto, ¿no? Y en eso también, ¿no? Nosotros estamos siempre tan acostumbrados a pensar en tiempos, en reloj, en números, ¿no? Ay, bueno, ¿y ahora cuántas horas van a ser? Y ay, ¿ahora cuánto me va a demorar? Y nadie tiene esas respuestas. Y siempre se vuelve lo mismo, ¿no? Cuanto uno más relajado está y más deja fluir las cosas, mejor va sucediendo. Claro que es difícil, entonces nosotras ahí estamos apoyando, por eso funciona tan bien el complemento con las doulas, porque las doulas acompañan este trabajo y tienen como un poco la misma filosofía. El trabajo de parto es un proceso natural y nosotros intentamos que sea así lo más posible. ¿Por qué? Porque sabemos que en cuanto empezamos a interrumpir esos procesos naturales, en cuanto empezamos a interferir, se arranca lo que llamamos la cascada de intervenciones. Una cosa lleva otra cosa, lleva otra cosa, lleva otra cosa, ¿no? Entonces empiezo con algo que parece, no sé, bueno, no sé, las contracciones están así, voy a empezar, vamos a colocar una epidural, vamos a colocar una oxitocina, y hay veces que esas intervenciones son necesarias, hay veces que no, hay veces que interfieren en el proceso y hace que una cosa lleve a la otra. Nosotras, la evidencia, usamos una práctica que es basada en la evidencia científica, y la evidencia científica ha demostrado ya que cuantas más intervenimos, más intervenciones hay, más aumenta la tasa de cesáreas. Entonces, en esto de disminuir la tasa de cesáreas, que tendría que estar, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en un 10-15%, y vemos tasas de 30, 40, 50, acá hay países de Latinoamérica que tienen 90% de tasas de cesárea. Yo tengo clientas que vienen de países donde no conocen a nadie que haya parido vaginalmente. Entonces también mucho del trabajo que hacemos es como reeducar, ¿no? en esto, que nuestros cuerpos están diseñados para esto, nuestros cuerpos pueden hacer esto, o sea, y mucho miedo alrededor del parto. Entonces, estas son las cosas que se trabajan en anticipado para poder llegar a tener un parto vaginal, con suerte, digamos, no sé si con suerte, hay un montón de factores que pueden intervenir, pero como digo, cuanto menos intervenimos y permitimos que el proceso sea natural, siempre que sea un embarazo de bajo riesgo, ¿no? Que no haya indicaciones médicas para intervenir o clínicas, más chances hay de que todo siga fluyendo normalmente y naturalmente. Noelia, Sandra, surge una pregunta acá que nos la escriben. Si la mujer viene pariendo desde hace cuánto, desde siempre, ¿por qué es necesario entonces hablar de parto natural?
Si viene pariendo, vos decís, como históricamente, desde toda la vida. Supongo. Sí, bueno, justamente porque yo creo que hoy día hay lo que yo llamaría una epidemia de cesáreas, porque por esto de lo que te estoy diciendo, de que hay países incluso que ya las personas ni han visto, no conocen a nadie que haya tenido parto vaginal. Entonces, si bien nuestros cuerpos están preparados, es históricamente y desde el comienzo de la humanidad, cómo se ha parido, requiere como volver a entrenar, volver a enseñar, volver a reinstalar esa confianza en el cuerpo, en las mujeres. Muchas personas tienen mucho miedo al parto, que si el dolor, que si esto, que si voy a poder, que si no voy a poder. Y yo muchas veces traigo a la conversación esto de que nos olvidamos de que por más que pensamos un montón somos animales, ¿no? Y vos, un cachorro va a pensar que si puede parir o no va a parir, no, tiene cachorros, está preñada y va a parir y se acabó. O sea, ¿no? Entonces eso, creo que por eso hay que hablar de esto, por eso hay que hablar de los partos vaginales, hay que estar preparado, hay que buscar apoyo y contención, armar grupos, networks, o sea, de personas gestantes, de mamás, para apoyarse unas a otras, para armar comunidad también, ¿no? Sí, claro. Y además tenemos que pensar que esto tiene una razón de ser histórica y cultural, ¿no? Es muy importante entender que la medicalización del parto que se dio en nuestros países ocurrió con una razón de ser también y se enmarca dentro de lo que son los retrocesos sociales a los cuales se ha visto obligada la mujer. Y nosotros lo hemos visto cuando hemos revisado la historia un poco de los derechos de la mujer en nuestros países y cuáles han sido aquellas luchas que se han llevado a cabo históricamente. La medicalización del parto ha sido, creo yo, uno de los principales obstáculos para que la mujer pueda seguir estando en control de la maternidad y ejerciendo todos los derechos que se presentan en ese momento de la vida. Y esto es un problema cultural, no es un problema que afecta a las mujeres, es un problema de la sociedad, en donde hombres, mujeres, instituciones educativas y en su conjunto organizaciones también médicas tienen un gran peso y han tenido históricamente una gran responsabilidad de arrebatarle a las mujeres y a las familias la posibilidad de llevar adelante el nacimiento de otra manera, de una manera como se ha llamado al movimiento a nivel internacional, el parto respetado, el parto humanizado. Esto es lo que se intentó recuperar en alguna medida en los años 60, en los años 70, hubo movimientos que intentaron recuperar eso. En Europa tuvimos, por ejemplo, a Michel Audin, que es un obstetra francés que, de hecho, él demostró que las mujeres en su hospital, si estaban acompañadas permanentemente emocional y físicamente, y si tenían acceso, por ejemplo, a la terapia del agua, el parto podía ser relajado y no había necesidad de tener intervenciones médicas como una inducción, una epidural, un forceps y otras técnicas tan invasivas. Después también en Estados Unidos vimos cómo el movimiento femenino se unió con el movimiento de parteras iniciado por la partera Ina May. Esto fructificó en toda una comunidad que se desarrolló en los 70 en diversas ciudades de Estados Unidos y allí empezaron a nuevamente cultivar entre las propias mujeres y las comunidades el acceso a parteras y el acceso a un parto sin intervenciones innecesarias. Esto entonces es lo que se recupera, creo yo, aquí en Canadá en los últimos 30 años con los movimientos que han favorecido que la partería pueda llegar a ser una carrera regulada, reconocida. Y ahí le voy a pedir a Noelia que me cuente un poco cuál es la historia de la partería aquí en Canadá, porque esto nos permite entender que las parteras son las profesionales especializadas en la atención de partos de bajo riesgo.
Y eso es, creo yo, la información más importante para todas las familias, porque nosotros venimos de nuestros países con el preconcepto de que los médicos son los que tienen el conocimiento y es el hospital el lugar en donde vamos a tener que tener a nuestros bebés para estar seguras. Esto es un preconcepto, consecuencia de estos modelos culturales que se han ido reproduciendo a través de los medios de comunicación, a través de los sistemas médicos, políticos y sociales. Aquí en Canadá, la partería ha recuperado el parto respetado y brinda ese servicio de una manera accesible y de una manera eliminando las barreras de la discriminación que nosotros vemos en nuestros países. Y le voy a pedir a Noelia que me cuente un poquito esa historia, esa trayectoria de la carrera de parteras y el reconocimiento social que ellas hoy tienen dentro de los hospitales y de la práctica que ellas realizan. Sí, un poco la historia en realidad es, más que de Canadá, es de la provincia de Ontario, porque de hecho cada provincia tiene una historia un poco particular y de hecho hay provincias en el país de Canadá que todavía no tienen partería regularizada. O sea, están peleando, pero bueno, todavía no llega a sus frutos. Acá en la provincia de Ontario, las parteras, a raíz de un juicio que se le hizo a una de las parteras, ya estaban trabajando, un poco acompañadas por aprendiendo individualmente, aprendiendo con médicos, trabajando con médicos, asistiendo a partos domiciliarios. Hubo un juicio que se hizo y ese juicio llevó a que se hiciera una revisión, un task force que se llamó y que se evaluara. Y lo que se vio fue que no hubo mala praxis, sino que lo que falló ahí fue el sistema de salud. Entonces, y eso fue un fallo histórico que fue increíble, ¿no? Porque a partir de ahí fue que se regularizó la partería en cuanto a académicamente, lo que tiene que hacer las parteras para graduarse o para revalidar títulos que sean de otros países. Quedó incorporada dentro del sistema de salud, con lo cual con eso se removieron varias de las barreras al acceso a la salud, que fue lo que impidió en ese caso la atención, no así que se haya trabajado mal. Entonces, al remover esas barreras, al estar incorporadas dentro del sistema y al regularizar también el tema de la educación de las parteras y todo lo que eso conlleva, una asociación de parteras, digamos, que también ayuda a desarrollar información, a desarrollar entrenamientos, un colegio de parteras que regula la profesión, y la integración al sistema médico, que bueno, no fue fácil y seguimos nuestra pelea día a día con pequeñas cosas, pero estamos bastante mejor posicionadas, ¿no? Ahora, 30 años, casi 30 años después, las parteras estamos integradas dentro del sistema, estamos integradas dentro de los hospitales. Por ejemplo, yo estoy con Western Midwives, nosotras trabajamos en el Humber River Hospital y en el Etobicoke General, donde somos colegas y pares con el resto del equipo. Formamos lo que se llama un equipo interdisciplinario, en donde nosotras somos, como decía Sandra, nuestro campo de especialidad es el embarazo bajo riesgo y parto bajo riesgo, que las cosas pueden cambiar en el transcurso del embarazo, sin duda. Entonces ahí recurrimos a quienes están entrenados para lo que es alto riesgo, que es donde, así es como se tendrían que dividir, digamos, los obstetras son cirujanos, ese es su campo de especialidad, embarazos que sean de alto riesgo, con condiciones médicas preexistentes o que aparezcan durante el embarazo o el parto. Ahora, las familias, muchas vienen con un montón de miedos y un montón de mitos, o esto que decía Sandra en cuanto a la seguridad de parir fuera del hospital y si es seguro, si no es seguro. Y como nosotros ya estamos regularizadas,
integradas dentro del sistema desde hace ya tantos años. Se han hecho bastantes estudios en cuanto a los outcomes o los resultados. Los resultados, gracias. Los resultados tanto maternos infantiles. Y entonces sabemos que, de nuevo, en los embarazos y partos que son bajo riesgo, nuestros resultados son iguales en el hospital o fuera del hospital, con el beneficio de que fuera del hospital logramos disminuir la cantidad de intervenciones. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que esto de que el hospital es más seguro no es así, de hecho. O sea, es una percepción, es algo que nosotros, que da una seguridad, pero porque es como nos sentimos por cómo está el sistema ya armado, por cómo lo que venimos acostumbrados de toda nuestra vida, de que los partos se hacen en el hospital, pero en realidad no es tan así. Esto de estar integradas en el sistema también lo que significa es que en caso de que estar fuera del hospital y tenemos que hacer primero que como somos expertas en el parto de bajo riesgo, sabemos reconocer cuando las cosas se están desviando de ese campo de lo que es normal y seguro, y operamos dentro de, como nosotros decimos, los pink flags, unas banderitas rosas. No esperamos a que haya un signo de emergencia, sino un signo de alerta, y ahí ya estamos alertas, y a lo mejor hacemos el traslado al hospital evitando que haya una emergencia fuera del hospital. Como digo, como estamos integradas dentro del sistema, nosotros llamamos al equipo, hablo con el obstetra o el jefe de turno, le explico cuál es la situación, estoy llegando en una situación así y así, me está esperando todo un equipo ya armado. Entonces el traslado es así, hace falta un traslado, es como bien coordinado y bien organizado. Dentro del hospital a veces hacemos consultas, como te digo, interdisciplinarias, pero nosotros seguimos siendo quienes manejan la parte clínica de nuestras clientas. Entonces, eso tuvo un gran impacto, ¿no? Nuestra educación como parteras es súper especializada. Son 4 años de universidad, pero si uno se pone a pensar, como es tan personalizada, hacemos 1 a 1 la enseñanza, logramos hacer mucho en esos 4 años y aprender mucho, y trabajamos en equipo. Ahí veo que me apareció como una pregunta, pero la verdad es que no la pude leer. Sí, alguien quiere saber. Uh-huh. Sí, perdona, Sandra, ¿qué debe hacer una mujer para encontrar una partera? ¿Se puede elegir una partera que hable español? Sí, entonces la forma de encontrar una partera, la mejor forma es entrar en la página de la Asociación de Parteras de Ontario, entonces Association of Ontario Midwives, ahora lo voy a escribir ahí en el chat, y ahí la mejor forma en realidad, la verdad es que las parteras, sobre todo en la ciudad, estamos bastante como llenas o con lista de espera. Es bueno mirar en el radio de lo que está cercano al domicilio de la persona y registrarse. La mayoría de los grupos de parteras tiene como las pequeñas bio de cada una de las parteras, y dice si hablan algunos idiomas especiales o no, o en el intake form, o sea, en la planilla de registración, va a decir si tiene si habla algún otro idioma, si tiene alguna preferencia, si prefiere alguna partera en específico. Y generalmente se intenta acomodar, pero bueno, no se puede siempre garantizar, pero como decía Sandra, se puede tener para alguna de las citas se puede usar servicios de traducción. Acá voy a poner, ¿cómo se llama? Midwives. Ahí, si ponen eso en el Google, entran a la página y dice Find a Midwife, o sea, encontrar una partera, y ahí hay un mapita, entonces porque es más bien basado en la zona de residencia. A veces podemos hacer algunas excepciones, pero es más que nada cada grupo de parteras tiene como un radio, una zona delineada en la cual atendemos. Me ha llegado una pregunta por WhatsApp, y es de ¿qué ha influenciado esa tendencia que las madres prefieran un parto por cesárea o
o de que hayan más partos por cesárea en estos momentos? Bueno, lo que hablábamos, ¿no? Fundamentalmente la cultura dominante, los medios de comunicación han sido, yo creo, uno de los factores más influenciadores y en este sentido no nos olvidemos también que en términos de la medicalización del parto, se dio, por ejemplo, el hecho de que lo que mencionaba Noelia respecto de la catarata de intervenciones. Es decir, cuando se produce una intervención, y voy a explicar exactamente uno de los casos que conozco, digamos, de cómo funciona la oxitocina artificial y la epidural, que son dos intervenciones bastante comunes, ¿no? Entonces, para muchas, el tema de la fecha de parto es como una incertidumbre. La Organización Mundial de la Salud recomienda que el parto se desencadene por sí solo. ¿Qué quiere decir esto? Que las propias hormonas del cuerpo son las que van a dar las primeras señales de trabajo de parto. Muchas veces la intervención se produce antes de que se produzcan estas señales del propio cuerpo y allí es donde comienza la catarata de intervenciones. En muchos casos ha habido un abuso de esa práctica y eso es lo que ha causado la epidemia de cesáreas. Si bien en un 15% se considera una estadística normal dentro de la cantidad de nacimientos que requieren intervenciones, un 75% no lo requiere en números globales, con lo cual estamos viendo que ha habido un abuso de las intervenciones. ¿Y qué es lo que ocurre cuando ocurre una intervención? Fundamentalmente, si hay oxitocina natural y se inyecta una oxitocina artificial, que es la inducción, es una oxitocina que se llama pitocin, eso provoca un efecto de anular las hormonas y los procesos naturales del cuerpo. Tal vez fuertes y que pueden llevar, digamos, a que el parto se desencadene más rápido. Para poder manejar esa intervención con la oxitocina, muchas veces se usa la epidural como para frenar un poco ese efecto de sensaciones tan fuertes, porque además cuando se coloca oxitocina artificial se le quita el movimiento muchas veces a la madre que está en trabajo de parto, y sabemos que el eliminar el movimiento y el cambio de posiciones frecuentes es una de las consecuencias también de tener que usar estas intervenciones. O sea, es como que una cosa lleva a la otra. Nosotras las dulas sabemos que cuando una mamá se está moviendo durante el trabajo de parto, es la manera de poder encontrar cómo afrontar cada una de esas sensaciones, de esas olas que se van produciendo en el cuerpo con la oxitocina. Y ese es el trabajo que nosotras hacemos, tratando de acompañar esos movimientos del cuerpo, haciendo masajes y tratando de cambiar la percepción que provocan estas sensaciones del útero. Y cuando eso se interrumpe con intervenciones médicas, la mujer queda simplemente atada a una máquina que le controla la oxitocina que se le está inyectando por la vía intravenosa, y el movimiento a veces se hace limitado con el uso de una epidural. De la cintura para abajo hay mucha menos movilidad, capacidad de cambiar de posición. Además, todo esto tiene que ser monitoreado, entonces hay intervención también de una medición de los latidos del corazón del bebé, de las contracciones del útero, y todo esto tiene que estar observado y monitoreado por médicos o parteras. En esa situación, obviamente, el nivel de estrés a veces va generando un poquito más de cortisol, como decía Noelia, y un poquito más de angustia y de ansiedad. Entonces, estos son a veces los problemas que se desencadenan con las intervenciones innecesarias. Ahora, esto es lo que hemos visto nosotros en nuestros países de donde venimos. Venimos generalmente de un abuso de este tipo de prácticas por comodidad muchas veces de los sistemas médicos. Los médicos no quieren estar esperando un parto
con todo el tiempo que se va a demorar de manera con las hormonas naturales. Los médicos quieren irse a su casa y ponen a la mujer en el reloj, y si el parto no se produce en un tiempo que para ellos es razonable, simplemente lo aceleran con todas estas intervenciones, ¿no? Esa es la razón fundamental, y las mujeres que no sabemos por qué se toman estas decisiones, nos enfrentamos a veces a abusos obstétricos en una situación de desconocimiento y de falta de decisión informada. Sí, y el otro punto me parece, ahora voy a responder a todas esas preguntas que están en el chat. Bueno. No las vi, pero quiero también decir que me parece que otra de las, estoy de acuerdo con todo lo que dijo Sandra, hubiera dicho lo mismo, solo que quiero agregar que me parece que uno de los otros motivos es el dinero. Es mucho más redituable, y no aquí en Canadá. Pero en nuestros países es mucho más redituable una cirugía, una cesárea, que un parto. Entonces, ya de entrada, en muchos países ahora ya ni siquiera esperan a que empiece el trabajo parto. Ya de entrada es como, ay, bueno, ¿cuándo querés tener tu parto? ¿Querés un parto natural o querés una cesárea? Sin motivo ninguno, sin complicación ninguna. O puede ser, por ejemplo, no sé, cosas que realmente no tienen sentido. Ay, mira, tu bebé está muy alto, está un poco grande, me parece que vas a ir a cesárea. Sin darle la posibilidad, la chance de ver si realmente se hacía falta o no. Cosas, no, mira, vi en una ecografía que el bebé tiene una vuelta de cordón, entonces cesárea. ¿Por qué? No sé, esa es una variación de lo normal. Entonces, un montón de cosas, pero ¿por qué? Por conveniencia también. O sea, las intervenciones son por conveniencia para apurar el trabajo parto, que ya está encaminado, o por una inducción. También creo que el sistema médico en general está muy delimitado por cuestiones de riesgo legal, ¿no? Entonces, miedo al juicio, bueno, no, porque si haces cesárea, cortás así, salís y nadie va a tener riesgo de nada, como si fuese que una cirugía no tiene riesgo. Ahora, si se empezara a implementar una nueva ola de, bueno, juicios por cirugía innecesaria, habría que ver si eso no cambia la película, ¿no? Pero bueno, creo que ese es otro punto. Voy a responder las preguntas que están acá. El sistema de Ontario permite pasar de médico o médica a partera, dula y viceversa. Sí, ahí hay dos cosas que se puede pasar de médico o médica a partera, sí, en cualquier momento, siempre que el embarazo sea bajo riesgo y siempre que encuentres un sitio con las parteras. Cuanto más avanzado está el embarazo, a veces es más difícil encontrar un espacio porque las parteras tenemos como un cupo muy limitado. Esto de partera / dula, las parteras somos una cosa y las dulas son otra. Entonces, trabajamos a veces en conjunto, pero la dula, tristemente, infelizmente, el servicio de las dulas no está cubierto por OHIP, que es la parte segunda de las preguntas, o la segunda pregunta que está ahí. Los servicios de la dula no están cubiertos por OHIP, ojalá que en algún momento sí lo estén, pero de momento no. Muchas de las dulas ofrecen lo que se llama en inglés un sliding scale, que es como si fuese, o sea, que van acomodando el precio de acuerdo a las posibilidades de las familias. Los servicios de las parteras están cubiertos por no OHIP en realidad, sino que es otra rama del Ministerio de Salud de la provincia, que es de la rama de salud a largo plazo, Long Term Health. Y sí cubre todos nuestros servicios, siempre que esa persona, como digo, sea residente, o sea, que esté acá. Si es recién llegada, o es un poco más difícil, realmente es una persona que tiene que estar acá por lo menos 6 meses. A veces se pueden hacer excepciones, dependiendo del caso, pero bueno, por ejemplo, no sé, si el marido ya estaba acá 1 año y ella llegó recién, pero vienen para quedarse, es una reunificación familiar, no sé, como puede haber distintas situaciones. En ocasiones en las que es necesario ir al hospital, sí,
no es los gastos médicos lo que tiene que cubrir, los gastos médicos en sí los cubre el acuerdo que tenemos nosotras con el gobierno, o sea, si hace falta una consulta con un médico, si hace falta algo, eso no. Lo que sí tiene que cubrir de bolsillo son los costos del hospital en sí, que son muy costosos aquí en la provincia. Ahora, durante el COVID, no se les está cobrando a las personas nada. Lo que no sabemos es hasta cuándo esto va a durar, porque bueno, se suponía que iba a cambiar ahora, pero ahora entramos en la cuarta ola, entonces como sabemos esto del COVID va cambiando día a día, nadie sabe. De momento no están cobrando, pero no te puedo decir de acá 5 o 6 meses si va a seguir así. Si no, bueno, el costo del hospital en sí es lo que habría que cubrir, el resto no. ¿Y cómo se divulga este servicio en Canadá? Con estas charlas que hacemos, mucho de boca en boca, las parteras intentamos hacer nuestras apariciones en social media, Instagram, Facebook, no sé qué, las doulas también. La mayoría de los hospitales en donde trabajamos sí dicen, tenemos el servicio de las parteras de tal, pero no es que haya promoción ni cosas así, entonces creo que es más un boca en boca y charlas que hacemos informativas y cosas así. Creo que respondí todo, pero no sé. Hay otra pregunta allí, Noelia, que es si es un mito que las personas con caderas anchas o no anchas necesitan una cesárea, porque conoció a alguien que 100% un mito, 100%. Que sus caderas no eran anchas, eso le dijeron, ¿cierto? No pudo tener natural. Porque yo escuché otra historia así de que el niño con el cordón umbilical en el cuello, que también que eso le costó la vida. No. ¿Son muchos mitos? Sandra. El tema de las caderas, salvo que se haya hecho, de hecho, un estudio pelvímetro de medidas, como decirte, con una resonancia magnética con la mujer embarazada en distintas posiciones, evaluando si el movimiento, porque tampoco es hacer como una radiografía, porque nuestro cuerpo es flexible y se abre. Entonces, dependiendo de la posición, eso puede tomar distintas medidas. Salvo que se haya hecho eso, o sea, el exterior, que si la cadera es así o es así, a mí no me dice nada. La vuelta al cordón, mira, te voy a hacer una demostración práctica, espera. Mira. Suponte que este es el cordón umbilical. Y este bebé tiene una vuelta, ¿no?, de cordón, y está saliendo. A veces está flojito. Entonces, cuando nace la cabeza, nosotros hacemos así, listo, el cordón se fue, salió. Puede que tenga 2 vueltas, oh my goodness, 2 vueltas, cesárea seguro, imagínate. Sí, sí. Haces así, 1, acá la otra, listo, salió. Que si no puede salir, no pasa nada. El bebé... no nos olviden, hay maniobras, hay una maniobra que le decimos la maniobra del somersault, que es como la vuelta del carnero. Entonces, en vez de que el bebé salga, a ver, en la cámara, salga así, se mantiene la cabecita cerca de la vagina, del periné, y que salga el resto del cuerpito por debajo, para que no se le apriete tanto. En casos extremos, sí que algunas personas cortarán el cordón umbilical. Ese es el error número 1. Está apretado. Cortarse el cordón, el bebé ya se quedó sin circulación. Ese bebé tiene que nacer inmediatamente. Ahí es donde está el error. Entonces, no lo cortes al cordón. Si es necesario cortar el cordón, ahí sí que hay que apurar y sacar muy rápido al bebé. La mayoría, o sea, cuando te digo la mayoría, no tengo una estadística, pero te quisiera decir 90 y pico, 90 y tanto, 99, no sé, 99 punto algo, van a salir bien. O sea, el cordón, la vuelta del cordón es una variación de lo normal. Y además, una cosa agregar esto que decía Noelia, ¿no? Creo que tenemos en la cabeza que los partos se hacen en posición supina, que las mujeres están un poco menos que acostadas siempre, y esta es la imagen que tenemos de cómo vamos a parir, ¿no?
Esto es lo que precisamente se revierte con las parteras, porque las parteras educan a todos sus clientes para que sean ellas las personas que elijan cómo quieren, en qué posición van a querer tener las contracciones y en qué posición van a querer pujar ese bebé. A lo mejor es muy difícil que un médico vaya a arrodillarse y agacharse porque la mamá está en 4 patas a recibir un bebé, pero yo he visto que todas las parteras lo hacen. En todos los partos en donde yo he ido, las parteras toman las posiciones más increíbles para facilitar precisamente que la madre pueda hacer el pujo, que es la última etapa del parto, cuando el bebé ya tiene la cabeza coronada, ¿verdad? Y que tiene que simplemente sacarlo, ¿verdad? Esas últimas maniobras que se hacen con la partera se hacen en las posiciones más increíbles a veces, y no hay un parto, por ejemplo, que sea igual que otro tampoco, así que creo yo que esa idea o esa preconcepción que tenemos de que vamos a parir en una posición, eso es, creo yo, la principal barrera, ¿no?, que tenemos con la idea del parto, porque si cambiamos de posición, y ahí va un poco lo de las caderas, ¿no? Sabemos que cuando la cadera está hacia adelante aumenta un 30% el tamaño de la pelvis al momento del nacimiento, que cuando estamos acostadas completamente hacia atrás, en donde el tamaño de esa pelvis se reduce. Entonces, creo yo, ese preconcepto y esa reeducación que tenemos que hacer, ¿verdad?, de la dinámica del parto. Y yo hablo un poco en mis talleres de doula, trato de incorporar esta idea del parto activo, porque creo yo que esa es la mejor manera de encararlo, ¿no? Caminando, cambiando de posición, usando todas las técnicas que uno tenga, tanto de relajación como de apoyo emocional, teniendo siempre a una persona al lado que puede ser la pareja, esa hermana, esa amiga, esa doula, esa persona que va a estar ahí en la contención, ¿verdad? Tomando las manos, dando una palabra de apoyo y sobre todo haciéndole sentir a esa madre, a esa persona que puede, que no solamente puede físicamente, sino que ese empoderamiento que está sintiendo le va a llevar a poder afrontar la maternidad y la crianza de una manera completamente diferente también. Es decir, una cosa lleva a la otra, y cuando hablamos, por ejemplo, de crear el apego con el bebé, facilitar la lactancia, vemos cómo el parto tiene una gran influencia sobre eso también. Es decir, lo que uno comienza a hacer en el trabajo de parto culmina después a lo mejor en ese fortalecimiento de ese lazo con el bebé en las primeras horas de nacido y en facilitar la lactancia, porque como que todas las hormonas van en consonancia y van acompañando eso para que esa tarea que sabemos que es nueva, si uno nunca antes la ha hecho, se pueda dar. Aquellas madres, por ejemplo, que a veces dicen, yo no voy a poder, o no me salió la leche, no me vino nunca la leche, o yo nunca supe si podía o no podía amamantar, que es una desesperación muy grande porque uno tiene un bebé, un recién nacido, y si el bebé lo que quiere es mamar y uno no tiene que darle, ¿verdad? Es creo que yo el peor temor a veces de una madre, ¿no? Entonces, las parteras y las doulas lo que tratamos de hacer es acompañar eso de la mejor manera posible para que eso no se produzca, para que la madre sienta ese contacto físico piel con el recién nacido desde el momento del nacimiento, pueda comenzar un proceso de lactancia de la mejor manera y pueda recuperar su cuerpo de una manera también mucho más natural durante todo el proceso de posparto. Entonces, por ahí a lo mejor el tener un parto con cesárea en realidad crea un problema posterior en esa, por ejemplo, lactancia, en esa primera lactancia, ¿no? Entonces, estas son las cosas que, si uno está informada y uno sabe que una cesárea puede llegar a complejizar esa lactancia, a lo mejor va a pensar 2 veces antes de decir, bueno, voy a hacer una cesárea sin necesidad de tener una cesárea, ¿no? Porque la información existe. Y hoy en día también tenemos información científica y evidencia científica, y ahí le voy a pedir a Noelia a lo mejor que nos cuente un poco de esto de los microbiomas también, ¿no? Sabemos que
el microbioma de la madre, que son todas las bacterias, las buenas bacterias que tenemos en nuestro sistema y que están fundamentalmente en la vagina, esas buenas bacterias en el parto vaginal son transmitidas al bebé. Cuando el bebé se baña de esas buenas bacterias, se produce la colonización de su sistema intestinal y esa colonización no solamente le fortalece y le construye todo su sistema inmune, sino que le permite después, por ejemplo, prevenir alergias y prevenir enfermedades en el futuro a lo largo de toda su vida. Ese proceso, que es esencial hacerlo en el momento inmediatamente después de nacido, esa colonización del bebé con esas buenas bacterias, se da a través ya sea del parto vaginal o del amamantamiento, ¿verdad? Entonces ahí ya tenemos una razón más para justificar el apoyo y justificar todas las medidas y todos los esfuerzos que se puedan hacer para llevar a un parto vaginal y para poder favorecer que todo este proceso se desencadene de esta manera, porque sabemos que tiene consecuencias en la salud de toda la vida para estos niños. Sí, de hecho, la importancia que tiene esto, que es un campo nuevo en el área de investigación científica, pero se sabe lo suficiente como para que en muchos lugares, y nosotros a veces lo implementamos también, incluso en las situaciones en las que es necesaria una cesárea, ofrecemos hacer lo que se llama el vaginal seeding, que sería algo así como... Bueno, no sé cómo sería la traducción, pero sería algo, seeding es como de la semilla, como de empezar a ayudar a que esa colonización de las bacterias vaginales de la madre empiecen a colonizar el sistema intestinal del bebé. Entonces, si por algún motivo ese parto desencadena en una cesárea o es necesario hacer una cesárea por algún motivo, nosotras le ofrecemos a nuestras clientes hacer eso. Entonces ponemos como unas gasas en la vagina y después como que le limpiamos las mucosas al bebé para que se empiece a llenar de esas bacterias. Sabemos que ese microbioma se ve completamente diferente en los bebés que nacieron por cesárea que los que nacieron vaginalmente. Y como sabemos puede tener un montón de repercusiones positivas, entonces lo ofrecemos como otra alternativa más. Incluso las personas que no saben mucho del tema o que saben poco o que no saben si creen o no creen, pero dicen, bueno, si no va a ser dañino y puede ser positivo, entonces ¿por qué no? ¿No? Claro. Es un poco el approach. Quería responder una de las preguntas que está ahí que decía qué rol puede jugar la pareja y o los hijes mayores de las mujeres embarazadas. Y eso es vuelta a lo que hablábamos en el comienzo, es la decisión de la persona embarazada. Nosotras invitamos a que tomen todas esas decisiones, desde quién va a estar, qué rol tienen, qué tan activo van a estar. O sea, hay compañeros que eligen ser quienes reciben ese bebé en cuanto nace, claro, con la contención, la ayuda y nuestra guía. Hay familias que eligen tener a todos sus hijos anteriores ahí en el parto, siempre que sea en la casa, porque hoy día no se permite a ningún otro niño en el hospital a causa del COVID. Entonces, es realmente un evento familiar para algunos, para otros es un evento muy íntimo, que no quieren que otra persona más que su pareja esté ahí. Entonces, qué tan activo o tan involucrado estén es una decisión de la persona embarazada, siempre. Y nosotros le damos ese espacio. Pero sí vamos guiando bastante al compañero, y compañero digo, puede ser que sea solo el acompañante del parto, si una amiga, como decía Sandra, una hermana, la amiga, la tía, quien sea. Si no tienen experiencia de acompañar partos, no importa, creo que acompañamos y le mostramos cómo hacer masajes, cómo hacer esto, lo otro, ¿no? Sí, discúlpame, Lida, que estabas por hablar, creo. Disculpa que... Noelia, creo que Ingrid te había levantado la mano. No sé si no veo, perdón, Ingrid. Ya se le respondió a la pregunta, Ingrid. Dime.
No, ya respondiste a una de mis preguntas. Okay. Que ustedes dijeron que hace 30 años comenzaron las parteras en Ontario. Sí. Mi pregunta específica era cuándo comenzaron con las familias o las familias hispanas. Tú dices que desde siempre, ¿no? Te lo pregunto porque para mí esto es nuevo, a pesar que tengo mucho tiempo de estar acá. Ajá. Me hubiera encantado haber sabido esto antes y haber tomado esta decisión de tener a mis hijos de esta manera. Sí. Todo lo que ustedes están diciendo me pasa por la mente y digo, wow, por todo eso pasé yo. Claro. Por muchas de las cosas que ustedes dijeron pasé yo. No tuve a mis hijos por cesárea, fueron naturales, pero pasé por muchas de las inconveniencias que ustedes acaban de mencionar. Por eso me preguntaba. Y alguien más preguntó que cómo se puede comunicar esto, cómo se puede enterar las personas de esto. Y ustedes dicen que por medio de estas charlas o de boca en boca. Sí, a ver, lo que pasa es que cuando vos decís cuando empezamos a atender a personas hispanas, y por eso digo desde siempre, porque, a ver, desde siempre, por ejemplo, había algunas parteras que eran latinas. Lo que pasa es que esta profesión es una profesión, 30 años en el sistema de salud es un tiempo relativamente corto. Y cómo es por dos motivos fundamentales, que son cómo es nuestra educación, que es bastante personalizada uno a uno, la cantidad de graduados que hay anualmente y también el poder que tiene el sistema médico y de los límites que nos pone en cuanto a cuántas parteras pueden estar trabajando en un determinado hospital, hace que nuestra profesión vaya creciendo de a poco. Entonces, a lo mejor X cantidad de años atrás, no sé cuándo tuviste tus hijos, pero X cantidad de años atrás era mucho menos todavía la cantidad de parteras que estaban disponibles, entonces menos todavía se conocían los servicios. Creo que 30 años atrás a lo mejor las parteras hacían 2%, 3% de los partos, con suerte. Ahora estamos haciendo 15, 17, esperamos poder llegar a 20 para el año 25. Esa es nuestra meta, pero bueno, va creciendo de a poco y poco. Entonces, también parte es esto. ¿Y cómo nos damos a conocer? Digo, esta charla, por decir, es una manera, las parteras intentamos estar como activas y darnos a conocer más. Pero bueno, es un montón de trabajo, es un montón de tiempo y sí, en realidad esto es algo que el servicio, que el mismo gobierno, el mismo sistema de salud tendría que promover, incorporar y ayudar a promover, porque no solo es mejor para la salud de la familia, es mejor para también el bolsillo de los taxpayers, porque le sale más barato al sistema. Así que... Claro. Gracias. No, o sea, dice acá, hay un comentario, gracias Noelia, o sea que el rol del padre es solo estar como acompañante del parto, y agrego eso un poquito también a una pregunta, ¿puede la pareja o un familiar reemplazar, por ejemplo, ayudar como una dula lo hace o reemplazar ¿cuál es el rol de la pareja? Realmente. Bueno, yo diría que el rol es fundamental, es absolutamente fundamental. Tenemos que también cambiar un poco la pauta cultural que ha venido existiendo por nuestras generaciones y la educación tal vez que nos dieron nuestros padres o nuestros abuelos respecto de eso. Nosotros todavía a lo mejor tenemos la imagen, ¿verdad?, de los hombres que se iban al bar a fumar o a beber cuando la mujer estaba de parto, ¿verdad? Yo, sin ir más lejos, he tenido que observar comportamientos a veces que me dejan también sorprendida respecto de ese nerviosismo, de esa angustia o de esa ansiedad con la cual muchos, sobre todo hombres, se enfrentan a la situación del parto cuando ven a sus parejas en adoptar una posición, por ejemplo, en cuclillas o buscar una posición cómoda de su cuerpo durante el trabajo de parto, ¿no? Y los hombres tienden a veces a no entender la animalidad del parto, ¿no? Y a no entender el tema de lo primitivo que es este instinto y que es este proceso fisiológico, y a no acompañarlo correctamente y tal vez poner hasta una barrera cultural en esto. Y eso hace que las mujeres nos inhibamos, que no podamos disfrutar de nuestro cuerpo y de la sexualidad que acompaña el parto, que indudablemente esto es algo que ha sido
negado en muchas familias a la mujer, ¿no? Y ya sea por razones a veces culturales, religiosas, de diferencias sociales, o de expectativas, ¿no? De cuál tiene que ser el rol de la mujer, es decir, si la mujer tiene que ser a lo mejor la que acepta las decisiones de otro y no puede tomar decisiones por ella misma. Todo esto son procesos que han ido calando en nuestra manera de enfocar la cultura del parto. Y eso creo yo que sigue siendo un problema en nuestras sociedades. A lo mejor la información está, los servicios están, pero nunca falta en una familia alguien, por ejemplo, que dice, pero ¿cómo vas a tener una partera? Tú no eres un animal, tú tienes que ir a un hospital para tener a tus hijos. ¿Cómo vas a ponerte en una posición de cuclillas? Eso lo hacían las campesinas, las pobres, tú tienes medios económicos. Todos estos son prejuicios, son ideas preconcebidas y son discriminaciones culturales que hemos venido reproduciendo para quitarle a la sociedad, creo yo, la posibilidad de vivir el parto realmente como un acontecimiento comunitario, social y fundamental para nuestra salud. Sabemos que las familias que se involucran, como decía Noelia, familias en donde nosotros vemos que todos están en el parto, hijos más pequeños, acompañando desde las primeras horas, entendiendo lo que está pasando con esa mamá que está en trabajo de parto. Y al mismo tiempo, ahora tenemos muchas parejas también que usan tal vez a otra persona para poder tener sus hijos, ¿no? Y estos son miembros de la comunidad LGTBQ, que son atendidos también por parteras, que son atendidas por parteras y que tienen la posibilidad, ¿verdad?, de llevar adelante este proceso de formar una familia exactamente con los mismos derechos y bajo las mismas condiciones de contención y de acompañamiento. Entonces, vemos cómo tenemos que realmente hacer, creo yo, una reeducación de esos padres, permitirles a los padres ser parte de la educación prenatal, permitirles ir al parto. Por eso la casa de partos es un lugar ideal, porque allí hay un espacio para que la familia pueda participar. Se puede ingresar a la sala en donde la mamá está haciendo su trabajo de parto, o pueden entrar otras personas que ella elija para su compañía en ese momento. Las parteras están totalmente abiertas, a diferencia de otros equipos médicos que no dejan entrar o no dejan participar. Las parteras tienen una visión completamente distinta de esto y saben la importancia del acompañamiento emocional en el parto. Entonces se permite, en una situación de parto sin mayores complicaciones, por supuesto, se permite el ingreso de estas personas. Y el estar allí y ver un nacimiento y presenciar el nacimiento de un bebé es realmente el acontecimiento más maravilloso que le puede pasar a cualquier persona. Y uno no es la misma persona después que ve un niño nacer, y más si es el hijo de uno, digamos. Y eso entonces es algo que creo se lo hemos privado también a los hombres, ¿no? Y lo último que voy a decir respecto de la pareja es la importancia que tiene la pareja en el amamantamiento. Uno dice, bueno, pero el hombre no tiene teta para dar, pero el hombre tiene la capacidad de darle a su pareja la contención emocional que esa madre necesita para que las hormonas, que son las que producen la leche, se desencadenen naturalmente y bien. Entonces, el ayudar en ese momento creo yo que es esencial, y aprender todo lo que tiene que ver con los signos y con el recién nacido también es algo absolutamente esencial. Qué hermoso eso que acabas de decir, esa conexión, ¿no? Qué tan importante. Hay otra pregunta que ¿cómo puedo hacer para que mi parto natural sea menos doloroso? ¿Puedo tener un epidural al mismo tiempo? Gracias. Bueno, primero que entonces ya no es un parto natural, es un parto vaginal. Un parto natural es sin drogas, ¿no? Entonces ahí es importante hacer esa separación. La epidural
Sí, es una anestesia fuerte, es un cóctel de drogas importante, tiene bupivacaine, fentanyl, narcóticos. Se coloca solamente, primero que solo se puede hacer en un hospital, entonces todas las otras variables o opciones de parto ya no estarían disponibles, ¿no? Es una anestesia que bloquea toda sensación desde la cintura o un poquito más arriba de la cintura, digamos, desde el ombligo para abajo. Como decía Sandra antes, una de las cuestiones fundamentales de esto es que limita la movilidad, digamos, una vez que se coloca esa anestesia, imagínate que la anestesia epidural es una de las que se utiliza para hacer una cesárea, o sea, no se siente nada, se queda completamente out, no se puede ni siquiera levantar las piernas, queda bloqueado. Entonces, eso dificulta bastante el proceso de parto, o sea, por un lado, no sentís las contracciones, el dolor y todo, pero por otro lado sí puede dificultar. Y lo otro que dificulta es que puede reducir la frecuencia y la intensidad de las contracciones, entonces pues hay que colocar la droga oxitocina para traer de nuevo las contracciones. Hay casos en los que clínicamente nosotras inclusive la recomendamos, si alguien que ha estado en mucho trabajo de parto, muchas horas o a lo mejor días, y esa persona necesita algo. No es que estamos en contra, y como decía al principio, siempre al final es la decisión de las personas, siempre que tomen las decisiones informadas y sepan las consecuencias que puede traer. Nosotras acompañamos en lo que sea que elige esa persona. Si a esa persona le parece que lo mejor para su parto es colocarse una epidural, bueno, pues es lo que hacemos, no hay problema. No estamos en contra de eso, pero sí ya es una diferencia, ya no es el parto natural, porque entonces ya no podemos movernos, ya no podemos hacer uso de otras cosas como puede ser la ducha, movernos, cambiar de posiciones para ayudar con esas sensaciones tan intensas. Ya no podemos hacer nada de eso porque estamos bloqueadas. Entonces, ¿sí puede llevar un parto vaginal sin problema? Sí, en la mayoría de los casos. Puede haber complicaciones también que tienen que ver con cómo puede afectar al bebé esa medicación, con cómo puede afectar las contracciones y por ende tener que poner otra medicación como decía antes, pero bueno, la realidad es que hoy día muchísimas de las mujeres se colocan la epidural. Yo creo que mucho tiene que ver también con la falta de acompañamiento. Se ha demostrado científicamente que si una persona tiene a alguien, como se dice, uno a uno, ese apoyo constante, compañera, hermana, dula, las dulas, o sea, tener el apoyo de una dula, eso ya está evaluado, ya está demostrado que disminuye la necesidad que tiene esa persona de necesitar este tipo de medicación tan fuerte para sobrellevar esas sensaciones. Pero si una persona no está acompañada con todos los miedos que tiene y todas las sensaciones tan fuertes y encima le dice no, pero te tenés que acostar en esa cama y quédate quietita porque tengo que mirar que el bebé no sé qué, yo diría casi 100% que esa persona va a pedir que le pongan una epidural porque se hace muy difícil sobrellevar eso. Entonces, creo que es un conjunto, creo que van como un poco de la mano todas esas cosas. Habías levantado la mano, Sofía, disculpa. No, solo mis reacciones, que muy, muy contenta con esta charla, muy agradecida. Ojalá también hubiese tenido la oportunidad de tener ese acompañamiento durante mi parto, que el mío es una de esas historias que uno dice, ay, pero ¿por qué? Pero sí, solo quería eso, expresar mi gratitud y muy en acuerdo profundo con lo que están compartiendo Noelia y Sandra. Y bueno, esperando, de verdad, invitando a las mujeres que se informen, porque una cosa que para mí fue crucial, acordándome ahorita, es que, bueno, en mi caso fue un poquito especial, pero me acuerdo que mi doctora de familia
pues simplemente me habló de la opción, pero realmente sí no, pues no dijo más, o sea, no me dio, básicamente yo entendí o que tenía que escoger el obstetra o el midwife, pero no se me dio, o sea, no me dieron la opción como tal de decir, oh, bueno, puedo tener las dos. Y tener lo mismo, todo el acceso a la información, el acompañamiento en ese día y tener ambas partes cubiertas, tanto la parte física, por decir, y la parte emocional, porque, bueno, sí, el miedo ese día realmente creo que fue uno de los grandes factores. Y así uno tenga el conocimiento, en mi caso tenía el conocimiento médico, pero definitivamente las emociones lo vuelven a uno nada y básicamente, o sea, se nubla completamente. Así que de verdad pienso que es muy importante poder tener acceso a ese acompañamiento y qué bueno que haya estas opciones para las mujeres y no solo que tenga cobertura eh, médica, sino también para las mujeres que no la tienen. Entonces, de verdad, agradeciendo mucho por tan valiosa información y por su trabajo. Gracias, Sofía. Sandra ha puesto también la información, está allí por el chat de la página, ¿no?, de web. Sí, hemos compartido, ¿verdad?, los datos, porque sí. Una de las cosas que mencionó Noelia es cómo se encuentra una partera, y hay 7 clínicas aquí en el área de Toronto que tienen, son 7, ¿no, Noelia? 7 actualmente, creo que sí. Creo que sí. Y tienen, y como ella decía, cada clínica atiende un área respectiva, ¿no? Hay en el este, en el norte, en el centro, en el oeste de la ciudad. Entonces, depende del área donde uno viva, es donde tiene que buscar a la partera. Pero en el área que está localizado el Consejo de Desarrollo Hispano, tiene allí muy cerquita a West End Midwives, que es donde está Noelia. Enfrente. Y allí, en esta clínica y en todas las clínicas, en los sitios de internet, está lo que se llama un formulario de Request a Midwife, se llama Intake Form, a veces eso también, y simplemente hay que llenarlo, completarlo con todos los datos, se envía electrónicamente y uno de esa manera entra en contacto con el servicio de parteras. Es decir, que no hace falta tener tarjeta de salud, no hace falta ir personalmente, no hace falta llamar por teléfono, simplemente uno ingresa, lo puede hacer por su teléfono o por la computadora y lo manda, y simplemente puede buscar en toda la ciudad, en donde le quede cerca, digamos. Si usted está en Toronto, puede hacerlo en cualquier lugar de Toronto, solicitar a todas las clínicas y ver cuál está disponible para la fecha de parto que uno tiene. Entonces, lo ideal es hacerlo con tiempo, es decir, apenas se confirma ya un embarazo, ¿verdad? Y uno ya ha comenzado tal vez a buscar un proveedor de salud para ese cuidado prenatal. En ese momento, entonces, es cuando ya puede comenzar a trabajar con las parteras. Y aquellos que han comenzado a trabajar con otros servicios, el médico de familia, también pueden trasladarse después a una partera sin inconveniente. Es decir, que eso puede pasar también durante el embarazo, en cualquier momento, si encuentran una partera. Sí, en Western Midwives hay 4 parteras, conmigo incluida, que hablamos español. Así que hay varias oportunidades, varias posibilidades. Ya. Y con respecto a los servicios de doula, existen muchos servicios de doula. Yo soy una de las doulas hispanas aquí en Toronto. Nosotras no tenemos financiamiento del gobierno, no tenemos reconocimiento profesional tampoco todavía, y por tanto existen todos los niveles de capacitación. Uno tiene que entrenarse a uno misma. A mí me llevó aproximadamente 5 años aprender un poco este trabajo y continúo todos los días aprendiéndolo, trabajando junto a las parteras, asistiendo a partos en distintos ámbitos, ¿no? Y uno así va adquiriendo experiencia y adquiriendo también experiencia con la comunidad de ver cuáles son sus necesidades. Entonces, es un proceso de formación. Aquellas personas que quieran ser doulas, yo también les puedo brindar información sobre eso,
Yo creo que nuestras comunidades todas necesitan dulas que hablen su propio idioma. Yo encuentro que si uno habla el idioma de la embarazada, ya está la mitad del camino hecho. Entonces todas las comunidades deberían tener dulas que hablen su propio idioma, y así, de esa manera, el parto sería también, en términos de comunicación, mucho más efectivo. Y puedo recibir consultas gratuitas también, y todas las preguntas que me hagan yo siempre las respondo de manera confidencial y completamente gratuito el servicio, porque creo que la gente necesita información. Así que si sos hispano, si sos hispana, si estás buscando una partera o quieres información sobre cómo encontrar una dula, acá estamos para brindarles ese servicio. Wow. Muchas gracias, Noelia y Sandra, por esta información tan valiosa y tan realmente tan vital, tan importante, porque creo que los bebés son los que se están privando, son los que están perdiendo de más cuando se recurre a la cesárea, ¿no? Porque ustedes, como lo dijeron, esa bacteria, esa buena bacteria que le da la madre a su bebé, pues entonces lo priva, si no tiene ese contacto, pues lo va a privar, el bebé, la bebé se va a enfermar más fácil. Yo alguna vez escuché eso que ustedes, leí un poco sobre las consecuencias, ¿no? De la cesárea y de lo que se está perdiendo sobre todo, y de cómo puede estar cambiando también el cuerpo de la mujer, ¿no? Porque pues si optan por digamos, no quiero prejuzgar, pero es como un poco, me voy a evitar del dolor. Entiendo que si hay dificultades recurran a ello, obviamente, por salud, pero... Sí, normal. Cierto, gracias. Pero lo que pasa es que también no solo eso, sino el contacto primero del bebé con la mamá, ese contacto piel con piel. Nosotras hacemos muchísimo hincapié en eso y en no despegar. O sea, en cuanto hubo un parto vaginal, ese bebé queda piel con piel pegadito a la mamá todo el tiempo. La mayoría de los controles, o sea, del inmediato posparto lo hacemos con el bebé encima de la mamá, y cuando hay una cesárea, por más que intentamos, realmente es difícil. La logística de cómo es el cuarto de operaciones y todo, intentar hacer ese contacto primero, muchas veces por causa de toda la medicación que recibió la persona para poder tener esa cirugía, no se siente bien como para amamantar ese bebé, y sabemos que la primera hora de ese contacto, esa primera hora de vida del bebé es fundamental. Sí. En entablar ese vínculo y esa amamantación, y el trato, ¿no? con respeto amoroso que tenemos con las personas y con el bebé, y amable, ¿no? Intentamos que sea con calidez y de brindar eso. Entonces, para mí eso también es como fundamental, ¿no? En el momento de estos procesos que son tan trascendentales en la vida. Pero sí, bueno. Hay una pregunta. Vamos a pasar ahora, sí, Valorant. Sí, Noelia y Sandra, ¿cuál ha sido el mayor desafío que han enfrentado en su experiencia? Bueno, no sé ni por dónde empezar. Bueno, uno de los desafíos importantes para mí es, digamos, porque puesto así como lo puse, ¿no? De nuestra integración con el hospital y todo, se lo ve muy lindo en papel. Y en la realidad, ¿no? Es verdad. Comparativo con un montón de otros países, yo creo que estamos bastante avanzados. Pero en el cotidiano del día a día, todavía nos quedan muchas peleas por pelear. Todavía el sistema en el que estamos nos paga injustamente a las parteras. Hay una discriminación espantosa con respecto a las parteras. Tanto es así que nosotras le hemos hecho juicio, pero seguimos en juicio con el gobierno, con el Ministerio de Salud de la provincia. Le hicimos después de intentar muchos años de negociar sin éxitos, le hicimos juicio frente al Tribunal de Derechos Humanos,
por discriminación de género, lo ganamos. No, sí, o sea, bien, sí. Pero nos están apelando, nos apelaron, le ganamos de nuevo la apelación, nos apelaron de nuevo, volvimos a ganar. Ya vamos 4 instancias, le seguimos ganando y el gobierno nos sigue peleando porque no nos quieren pagar lo que es justo con el trabajo que hacemos. Entonces, bueno, ese es el desafío más grande, como ese reconocimiento del trabajo que hacemos, a veces en los hospitales también la descreditación de las parteras, de los saberes que tenemos, de las skills que tenemos. Pero yo creo que ese es el desafío más grande que nos toca a las parteras hoy día y que va a afectar a toda la generación futura de parteras. Y con suerte las parteras que ya se retiraron tengan el reconocimiento por todos los años de servicio que tuvieron. Claro, gracias. Sandra, ¿quieres decir algo? Fernando también creo que puede. Creo que Carretelia quería decir algo. Yo quería preguntar. Primero, darle las gracias por esta charla a Sandra y a Noelia, ha sido espectacular. Mi pregunta, mi hija nació en China porque yo estaba estudiando en China en ese momento. ¿Ustedes cuando hacen el trabajo de parto suministran algún remedio casero? Porque en China se hace en los hospitales para dilatación. ¿En Canadá se practica este tipo de remedio? Algunas parteras utilizan tinturas de hierbas, algunas parteras incorporan en su práctica la homeopatía, por ejemplo, pero eso depende de cada partera, no es que es algo institucional o así generalizado. Yeah. Y ahora entonces la pregunta para Sandra, como doula, ¿cuáles han sido esos desafíos desde tu experiencia, además de que no se te ha dado el reconocimiento que nos has mencionado, ¿no? Sí, bueno, ese es un problema grande porque el tema de la falta de regulación de la profesión, eso complica muchísimo el acceso laboral. De hecho, durante la pandemia las doulas tuvimos que dedicarnos a otra actividad para poder sobrevivir porque no podíamos entrar a los hospitales. Estaba limitado a una persona nada más el ingreso, entonces eso limitaba el ingreso de doulas, ¿no? Y hubo instancias, gestiones, la Asociación de Doulas de Ontario solicitó al gobierno provincial la excepción para las doulas y nunca fue considerado eso como algo necesario, ¿no? Las parteras hicieron también advocacy o pidieron también lo mismo sabiendo que el trabajo de las doulas es esencial en esos casos y no fuimos consideradas trabajadoras esenciales. Así que es una lucha que continúa y no solamente hacia las doulas, sino creo yo, como decía, ¿no? Las comunidades inmigrantes se verían muy favorecidas de tener doulas en su propio idioma que fueran a costos muy baratos. Hay un solo hospital. O pago por el gobierno. No pago por el gobierno. Hay un solo hospital de la provincia, 2 hospitales de la provincia en este momento que tienen un servicio de doulas. Uno es el hospital de Scarborough y el hospital de Markham, de Stouffville, perdón. Estos hospitales tienen un programa de doulas en donde todavía las embarazadas tienen que pagar un porcentaje, pero es un servicio un poco más económico y además están, digamos, autorizadas por el hospital. Pero durante la pandemia se vio afectado también ese servicio. Estamos en proceso de construcción, creo, de un cambio importante en esto y de mayor colaboración también entre parteras y doulas, que es una de las cosas que estamos intentando aquí hacer con Noelia, ¿no? El trabajo conjunto de concientización y de apoyo mutuo para lograr ese reconocimiento y ese beneficio, creo yo, en la sociedad y en la comunidad, en todas las familias, ¿no? Porque a veces las familias que más necesitan y no pueden pagar, esas son las personas que lo requieren el servicio. Mujeres que están a veces solas, que están en refugio, en situación de refugio, que obviamente no tienen recursos para poder acceder a estos servicios. Esas son las personas vulnerables las que deberían contar con este servicio. Claro. Wow. Yo quería solamente hacer un comentario. Un testimonial quería dar. Porque no sé cuántos acá habrán pasado por la experiencia más allá de Noelia y Sandra, pero en el caso mío, les comentaba el otro día a la gente en la oficina, mis 2 hijos nacieron en casa con partera y la verdad que fue una experiencia
totalmente única. No la cambio por nada. Así, nosotros, me acuerdo que en ese mismo momento, después de parir, una vez que las parteras se fueron, eran, no sé, las 5 de la mañana, y se fueron, nos íbamos a dormir y pensamos, mirá, si en vez de estar acá en la cama nuestra con el bebé, que además las parteras lavaron los platos, nos hicieron té, o sea, ordenaron todo, increíble, ¿no? Literalmente, lavaron los platos. Porque te imaginas que no habíamos estado lavando los platos desde no sé cuándo. Pero bueno, la cuestión es que, nada, eso, fue una experiencia increíble, inolvidable, y me acuerdo que en ese mismo momento decíamos, mirá, si en vez de estar acá en la cama, los tres juntos, teníamos que estar en el hospital, habiendo tenido que haber salido al hospital, hacía frío, y después estar en una camilla o en una cama, y yo sentado en la silla. En vez de eso estábamos los tres juntitos en nuestra cama, calentitos, y al día siguiente volvieron las parteras a visitarnos a ver cómo andaban las cosas. O sea, fue una cosa increíble. Así que creo que es algo que tenemos que difundir, es súper importante. Difundir, y hacer aparte, no solamente difundir, sino también luchar por los derechos, ¿no? Y por la expansión de estos servicios, que la verdad que hay que reconocer que es algo bastante único. No sé si otras provincias en Canadá lo tienen, pero es algo bastante único, por lo menos. Me imagino que a nivel mundial debe ser bastante poco frecuente un servicio pago de parteras. Pero bueno, mantener lo que ya tenemos, valorarlo, difundirlo, y además pelear por lo que falta, ¿no? Y mejorarlo. Desmicalización también del parto en general. Seguro. Culturalmente, ¿no? Claro. Bueno, no sé si tenemos que ir cerrando, Lida. Pues sí, no, creo que estoy viendo que se hace de noche. Podemos empezar Sofía, Sofía quería preguntar, creo, no sé. Sí, perdón, sí, Sofía tenía solo de hecho tenía un último comentario súper rápido, y va también en línea con lo que estás diciendo, Fernando, y en lo que, bueno, se habló antes también de esta concepción de que el hospital es lo mejor para uno y allá va a tener la mejor atención, y eso es lo que hay como top, porque en mi caso lo mismo. De hecho, yo duré 3 días y fue muy, muy duro, y así como me encontré excelentes profesionales, también hubo días en que me sentí muy maltratada, y realmente yo sentí que esa fue una experiencia traumática para mí, tanto el parto, bueno, de hecho el preparto, el parto y el posparto, porque también la parte de lactancia fue extremadamente difícil, y a pesar de que, bueno, está el programa para que vengas y te enseñamos, no había realmente como un acompañamiento uno a uno. Y digamos, ahora que las escucho, yo decía, oh, por Dios, creo que hubiese sido tan diferente, pero tan diferente la experiencia. Como tú también decías, Fernando, como yendo a esos días y de pronto como reimaginando, sí, cómo hubiese podido ser esa experiencia. Solo ese es mi mensaje: no tener ese miedo o quedarnos en esa concepción de que solo el hospital es lo mejor, porque así nos dijeron o porque así ha sido, entre comillas, sino ver realmente lo completo que es el servicio que se está ofreciendo a través de los midwives y las doulas, y de verdad toda esa experiencia que se trae ancestral realmente, y esa reconexión con nuestro ser en todas las esferas, en todos los aspectos, como mujer, como mamá, como esposa en ese momento. Y bueno, de verdad, de nuevo, solo puedo decir gracias, y animando de verdad a las personas a enterarse más de este servicio, a buscar este servicio, y gracias por estar ahí. Ojalá las hubiese conocido antes. Muchas gracias. Gracias a vos. Gracias. Bueno, muchas gracias, Noelia. Sandra, el trabajo se queda
algo, Sí. ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podríamos hacer las organizaciones, la comunidad hispana para unirnos al activismo de ustedes, a luchar por los méritos, el crédito que se merece cada una de sus profesiones y la necesidad de tener partos humanizados y de que nos reconectemos volver a ese proceso que nos ha dado la evolución, esa ventaja, ¿no? y de humanizarnos? Bueno, ustedes tienen una gran oportunidad, creo yo, de dar a conocer esto a través de su organización, de multiplicarlo, las organizaciones con quienes tienen acuerdos y de poder continuar concientizando a la comunidad de que este servicio está, de que es disponible, que lo pueden usar cuando lo necesiten. Y esa línea, creo yo, de contacto es lo que va a hacer que esto se multiplique. Sí, gracias, lo has dicho. Línea 1, Rodrigo. Vamos a multiplicar este video. Gracias por el tiempo de ustedes, increíble. Gracias. No, gracias por la oportunidad de difundir esto. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos los participantes, las participantes, por su participación, por sus preguntas. Gracias. Gracias a todos por estar hoy y por la oportunidad. Me encantó conversar y sí, creo que Sandra lo dijo, ustedes tienen como la oportunidad de llegar a un público bastante grande, ¿no? A través del Consejo de Desarrollo Hispano. Cuenten conmigo, con nosotras, para si tuviesen otro evento para poder hacer. A lo mejor yo no tengo mucha idea de cómo se hace esto, pero para eso tenemos a los expertos acá en comunicación social que nos pueden ayudar. Muy bien, sí, las invitamos a la próxima charla, martes 19 de octubre a las 5:30, a las mismas horas, y va a ser sobre derechos básicos de los trabajadores. Nuestra presentadora Victoria Zaragoza del Workers Action Center, del Centro de Acción de los Trabajadores, va a ser nuestra presentadora en ese día. Están invitadas e invitados todos ustedes. Los esperamos. Bueno, muchas gracias a todos y nos estamos viendo. Ok. Gracias por participar. Gracias. Bueno, hasta luego. Tengan buenas noches. La charla que va a estar disponible después en YouTube. Claro que sí, gracias. En el consejo. Hasta luego. Adiós. Chao. Gracias. Chao. Gracias. Chao. Gracias.